Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ir arrancando con el Multimit, Campus de Ideas, formación para jóvenes en un contexto de elecciones juveniles en el Partido Colorado, donde estamos en el armado de un sector nuevo que se llama Viento de Cambio a nivel nacional, un sector juvenil llamado Viento Joven. Hoy vamos a contar con 3 expertos sobre diversas áreas. Por un lado vamos a contar con el director nacional de empleo, que Daniel Pérez, que me está comunicando en este momento, está saliendo del Parlamento, así que capaz que lo dejamos para un segundo lugar y arrancamos con Julia Lamaison, que es líder en reclutamiento de Global. Además tiene vasta experiencia en el área del trabajo y de capacitación y de reclutamiento en muchas empresas del ámbito privado. Y después vamos a contar en un tercer lugar con un joven venezolano, Marcos Velasco, que bueno, es un enviado de Jorge Vergara, que Jorge anda por ahí, no ha podido estar con nosotros hoy exponiendo sus ideas, pero va a estar escuchando porque tuvo un inconveniente a último momento. Así que, bueno, arrancamos con Julia, ¿te parece, Julia? El método es así, arrancamos con una presentación de cada uno y después abrimos a 3 preguntas para que ustedes puedan hacer. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Buenas noches a todos. En primer lugar, preguntarles si me escuchan bien. No le veo la cara a la mayoría de ustedes, pero con que 2 o 3 me hagan así con el dedito al menos ya. Bárbaro, Cristian, gracias. Bueno, Gustavo, Dago, Paulina, gracias. Ahí está, Pau. Ahí tengo tengo parte del team en la call, así que gracias, Pauli, por el aguante. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Bueno, me tocó primera. Yo estaba tranquila que iba a ver un ratito para escuchar a Daniel antes de arrancar. El universo quería que rompa el hielo y acá estoy muy, muy contenta de estar con ustedes y les agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, ¿qué les puedo contar? Bueno, mi nombre es Julia Lamaison, yo soy argentina, tengo 39 años, vivo en Uruguay ya hace 8 años, estoy aquí en Uruguay desde el año 2014. Ahí hay alguien que se murió. Manuel, capaz que si te muteas, buenísimo, gracias. Así no les molesta. Bueno, estoy en Uruguay desde el año 2014. Previo a venir aquí a Uruguay, bueno, viví en Argentina, donde nací, y durante todo el año 2013 viví en la India. Ahí me convocó una compañía de tecnología que es TCS, Tata Consultancy Services, seguramente muchos la conocen, una empresa muy grande de servicios de IT. Y bueno, me fui a trabajar ahí un año con un grupo de más de 500 ingenieros en tecnología, trabajando en el área de People Engagement, al sur de India. Bueno, y después, por motivos laborales familiares, nos trasladaron a Uruguay, así que desde ese momento estoy acá y tengo toda mi experiencia radicada en el mundo de recursos humanos. Tengo como formación los recursos humanos también, soy licenciada en Administración de Recursos Humanos por la Universidad de El Salvador, y unos años después de recibirme me animé a hacer un posgrado en negociación en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, estoy muy feliz viviendo acá en Uruguay ya hace tiempito, y tengo una hija que es casi uruguaya, porque está desde bebita, la trajimos acá, la tuve en Argentina, pero ya estábamos viviendo acá en Uruguay, así que fui nomás para el trámite de nacimiento y ya después nos vinimos, así que una uruguaya más. Bueno, a ver, ¿cómo puedo arrancar? Ramiro me convocó a través de un amigo que tenemos en común para compartir con ustedes un poquito cuál es mi visión, cuál es mi perspectiva y mi experiencia en cuanto
a lo que tiene que ver con el armado de currículum y toda esa temática que nos ocupa y nos preocupa tanto cuando estamos en pos de una oportunidad de trabajo, ¿no? Cuando estamos buscando un nuevo empleo o cuando estamos buscando cambiar, ¿no? Mejorar o tener una nueva oportunidad. Ahí llegó Daniel. Yo no sé, Ramiro, si querés que arranque porque lo veo capaz para no demorarlo a él como quiera. Daniel, ¿nos escuchás? Lo tenés muteado. Está muteado. ¿Va Daniel? Ahí, ¿me escuchan ahí? Ahí te escucho, Daniel. ¿Querés Mira, arrancar está tú o tranquila. podemos? ¿Sigo? ¿O Sí. queremos tomar la palabra, No, Daniel? dale. ¿Quieras? Seguí, yo hablo después. Bueno, entonces, un poco la temática del currículum, que en realidad yo venía pensando todos estos días cómo iba a abordar estos minutos para compartir con ustedes y cómo iba a encarar un poco el compartir mi experiencia de estos años en el mundo del trabajo y bueno, habiéndome desarrollado en compañías de varias industrias, acá en Argentina, en India, etcétera, y habiendo conocido tantas personas valiosas a lo largo de estos años y de mi carrera que me han realmente enseñado un montón y he visto de todo. Entonces dije, bueno, podría comenzar, digamos, compartiendo algunos tips, digamos, de lo que sería un lindo currículum, algo prolijo, algo que a la vista del entrevistador puede ser agradable. Pero después les voy a brindar un poco cuál es mi impresión de todo esto y lo que realmente creo que agrega más valor a la hora de procurar un cambio laboral o de sugerir a alguien que está en vistas de hacer una reconversión de carrera, o mismo para alguien que está en búsqueda de su primera oportunidad. Da lo mismo, porque en realidad lo que buscamos todos con un buen currículum es tener una primera oportunidad, un primer acercamiento con ese entrevistador o con esa persona de reclutamiento que es la que está recibiendo cientos de currículums, ¿no? Entonces ahí es donde nos tenemos que poner un poquito creativos y donde tenemos que sacar nuestras ideas más interesantes para poder destacarnos del resto. A ver, en cuanto al currículum, podemos decir que es como la puerta de acceso a la entrevista, ¿no? Nosotros con un currículum interesante, hecho de forma prolija, visualmente atractivo, lo que hacemos es poder captar la atención del entrevistador, ¿verdad? Y teniendo en cuenta esto, que es lo que les decía al principio, un entrevistador, más en la industria de tecnología, ¿no? En industrias donde realmente hay casi desempleo cero, en donde casi que hay que ir a buscar y a convencer a las personas de que vengan a trabajar contigo, es un instrumento que debe ser atractivo, pero los entrevistadores tienen cientos de currículums en la mesa, las personas se postulan a través de medios digitales y son cientos y cientos y cientos y cientos. Entonces, yo siempre digo que tiene que ser un elemento, un documento que realmente capte rápidamente en los primeros segundos. Se dice que en los primeros segundos el entrevistador puede deliberar si ese currículum es interesante o no, ¿no? Entonces, algunos aspectos importantes a tener en cuenta es que todo lo que nosotros decidamos incluir en nuestro currículum tiene que ser verdad. No podemos dar lugar a la exageración, a poner más de lo que decimos, porque después, ¿qué pasa? En la entrevista empezamos a charlar y sale todo a la luz. Si exageramos algo, u omitimos incluso, ¿no? Digo, ni menos ni más. Lo que realmente pasó, lo que realmente fue verdad, lo que realmente hicimos. Pues si no, en la charla después nos empezamos a pisar, en realidad, bueno, pues no fueron tantos años, fueron menos, y no fue acá, fue allá. Seamos realmente honestos, ¿no? Con nuestra trayectoria y honrémosla de la mejor manera que podemos, que es escribiendo lo que realmente sucedió y es real. Ahora, lo que sí es importante, que yo siempre le remarco a las personas con las que converso, incluso también en nuestro equipo lo charlamos cuando damos
este tipo de charlas con personas que capaz se inician en el mundo del trabajo y quieren saber cómo hacerlo, es que es interesante siempre dejar algo para contar en la entrevista, no volvernos tan extensos. En el caso de las personas que tienen bastante trayectoria y bastantes años de experiencia profesional, a veces es difícil porque vos querés realmente contar todo. ¿Y qué pasa? Haces unos CV chorizo de 4 o 5 hojas que son imposibles de leer digamos, de forma completa para el entrevistador. ¿Y qué pasa? Cuando llegas a la entrevista, decís, ¿y ahora qué le cuento al entrevistador? ¿De qué charlo? Si lo escribí todo. Entonces, la sugerencia es ser lo más concreto posible y dejar algo para el momento de la entrevista. Porque al fin y al cabo, como decíamos al principio, ¿cuál es el principal objetivo de un buen currículum? Tener esa instancia de entrevista. Porque ahí vos ya decís, bueno, al menos lo conseguí la entrevista, que es lo que quería, estar frente a frente con el entrevistador, frente a frente en una entrevista presencial o ya sea virtual, de la forma que sea, poder tener esa primera puerta abierta y a partir de ahí es donde surge la magia y donde vos decís, bueno, ahora ya tenés la oportunidad, ahora mostrate y bueno, brillá de la mejor manera que puedas para ganarte esa oportunidad laboral que es la que al fin y al cabo fuiste a buscar. A ver, más puntos técnicos así del currículum, yo les podría decir, a ver, que sea de fácil lectura, que sea hiper claro, porque hay algo que tenemos que pensar. La persona que recibe nuestro currículum es muy probable que no nos conozca, que sea la primera vez que se encuentra con algo de nosotros. Entonces, no sabe quién es, no sé, Lucía Trigo, por ejemplo. Yo le recibo el CV de Lucía Trigo, igual sé quién es porque trabaja conmigo, de eso, Lu. Recibo el CV de Lucía Trigo, yo no sé quién es. La primera vez que leo algo de ella, tiene que ser súper entendible, porque yo no la conozco con antelación. Yo no puedo pretender que un entrevistador entienda más o menos lo que quise poner, ¿tá? Porque esa persona no nos conoce. Entonces, fácil lectura, claro. Orden cronológico inverso. ¿Qué quiere decir esto? Lo más nuevo primero. Me he encontrado trabajando más que nada en consultoría, con perfiles de seniority alto, es decir, con personas que capaz estaban en puestos de dirección o en cargos ejecutivos de alto nivel, que claro, personas con 20 años de trayectoria laboral, no puedo arrancar desde 1980 y pico a hoy, no, al revés. Lo más nuevo al principio de todo. Después de nuestros datos personales, datos de contacto, uno dirá, bueno, sí, pero ¿cómo no te voy a poner los datos de contacto? Más vale, sino ¿cómo me llamas? ¿Saben la cantidad de currículums a los que les falta un mail de contacto o no tienen un celular donde poder llamar? Infinidad, cantidad de currículums que no tienen la información completa en la parte de información personal. Mi sugerencia, ojo, sugerencia, después cada uno lo hace como quiere, es siempre al principio los datos personales, porque es lo primero que yo voy a mirar si me interesa el currículum para llamar. Entonces, bien completo el nombre y el apellido, un teléfono o una dirección de mail donde yo pueda escribirte. Yo les voy a decir cuál es mi percepción personal y podríamos estar horas hablando y vos, Ramiro, me cortabas cualquier cosa porque yo hablo muchísimo y los voy a terminar aburriendo. Pero a veces nos debatimos un poco en foto sí, foto no, estado civil sí, estado civil no. Yo les voy a dar mi opinión personal. A mí realmente, con quién están casados, en qué barrio viven, no me interesa. Después podremos discutir si hay clientes o empresas que les interesa saber esos datos y uno como entrevistador o como profesional de reclutamiento tiene que hacerse la forma de conseguir esa información. Yo, Julia Lamezón, no me interesa. De hecho, hay países en donde está mal visto poner una foto en el currículum. La realidad es que no debería importarnos la apariencia física de nadie. Como siempre digo, ¿qué contratamos? ¿Materia gris o aspecto físico o una cara bonita? ¿No? Digo, cuando seleccionamos para una silla vacía, para un cargo. ¿No? Digo, entonces, eso es una opinión personal, pero que sostengo muy fervientemente, porque hace realmente muchos años que me dedico a esto, y a veces uno como que le da bronca
¿no? Cuando se hace hincapié en aspectos que en realidad desde mi punto de vista deberían ser irrelevantes. Pero bueno, también como sociedad vamos trascendiendo y mejorando y yendo hacia un lugar de más apertura mental en algunos aspectos. ¿Qué es importante después de toda esta información personal que va a ser primordial para que el entrevistador nos pueda contactar? Un breve extracto, una breve reseña de lo que es nuestro perfil profesional, ¿tá? Esto es algo muy corto, algunos renglones, no mucho, un parrafito, en donde nos definimos. ¿Qué somos? Puede ser, podemos incluir qué formación profesional tenemos, aunque la vamos a poner después, pero puede ser, no sé, ingeniera en telecomunicaciones, con más de 10 años de experiencia en el mundo de la tecnología, con grandes habilidades para el relacionamiento personal, muy buena en negociación, con muy buen dominio del idioma inglés y experiencia regional en empresas de primer nivel. Wow. Ahí, un breve extracto. ¿Ah? Y después, ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿Cuál es nuestro objetivo profesional? ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué cargo queremos obtener? ¿Queremos posiciones de liderazgo? ¿Queremos trabajar en equipo? ¿Queremos estar expuestos a ambientes multiculturales? ¿Queremos viajar? ¿Queremos trabajar con equipos de otros países? ¿Queremos, no sé, conectar con equipos, no sé, regionales o de otras industrias? Un breve textito de cuál es el objetivo profesional nuestro, hacia dónde queremos ir. Sería como una visión más a mediano, largo plazo. Y bueno, me dirán, bueno, Julia, está bien, pero yo no tengo casi experiencia profesional. Recién empecé el año pasado, hice una práctica, hice una pasantía, empecé a trabajar en la oficina de mis padres, o en el consultorio de mi tío, o en la fábrica de los padres de mi novio, o de mi novia, o de un amigo. Bueno, yo ahí diría, capaz no hay hojas para llenar de experiencia profesional, pero estoy segura que hay un montón de cosas que te gustan hacer. Uno a veces dice, ¿por qué no agregar hobbies en un CV? ¿Por qué no agregar actividades? Pueden ser actividades vinculadas a la política, como esta agrupación, como Viento Joven, o pueden ser motivaciones de orden artístico, participar en el coro de una iglesia o trabajar en una organización no gubernamental brindando apoyo, trabajar de forma ad honorem con algunas instituciones. Todo eso aporta y habla de uno. Yo me acuerdo que tenía un cliente hace muchos años ya que priorizaba siempre perfiles que estuvieran vinculados a la música. Y ahora, visto de otro lado, trabajando como líder de reclutamiento para Uruguay y Chile en Globant, que es una compañía nacional de tecnología, que seguramente la conocen, y si no, la están conociendo ahora. Es muy lindo porque uno de nuestros fundadores es compositor y en todas las oficinas de Globant hay una sala de música con todos los instrumentos necesarios para que una banda pueda tocar ya. Y tenemos nuestra banda globera con los colaboradores de la empresa y todo, y es re lindo, y eso habla de uno. Y en realidad una vez dice, bueno, ¿qué voy a contar que me gusta tocar el piano? ¿De qué va a importar? Y todo importa y todo habla de uno. Más allá de todo esto, de estas vicisitudes técnicas y operativas, de cómo tener el CV más bonito del mundo, yo quiero decirles que estoy segura que en los próximos años el CV va a dejar de existir. Lamento pincharles el globo a todos. Armen un CV divino igual, no lo dejen de armar, no lo dejen de tener ahí bien debajo de la manga para cualquier situación que puedan necesitar. Pero creo fervientemente que en el mundo tecnológico y de disrupción tecnológica en el que nos movemos, va a ser mucho más importante tener un muy buen perfil subido en LinkedIn, en donde hay más de 750 millones de usuarios subidos a la red y una infinidad de conexiones que uno puede llevar adelante si se posiciona bien, si sabe cómo conectarse. Creo que va a ser mucho más importante realmente que una hoja armada con el papel más lindo, con los colores más lindos,
con las letras más preciosas y armado con la mejor redacción. Yo cuando llegué a vivir a Uruguay, como les dije, veníamos de vivir en India por trabajo, de forma expatriados acá en Uruguay. Yo estaba embarazada y no tenía trabajo. Había finalizado mi contrato con la empresa que me había empleado en la India y veníamos acá por el trabajo de mi marido, básicamente. Yo estaba embarazada y no tenía trabajo. Y este no era mi país, por más que sea la tierra de mis abuelos paternos son uruguayos, toda mi vida vacacioné en Piriápolis, y para mí este realmente es como mi país, me siento como en casa, y así me lo han hecho sentir siempre, y estoy plenamente agradecida con este país que me dio todas las oportunidades habidas y por haber, de estar eternamente agradecida. Pero ustedes me dirán, bueno, Julia, pero vos trabajas en el mundo del trabajo hace 20 años, debes tener millones de conexiones, de empresas, consultoras, todo. No conocía a nadie cuando yo llegué acá. A nadie, ni a una sola persona. Porque para mí Uruguay siempre fue un lugar donde yo vacacionaba, nunca fue un lugar vinculado al trabajo. Nunca, siempre trabajé en Argentina. Y que dije, bueno, este va a ser el lugar donde yo voy a vivir y donde voy a criar a mi hija. Entonces me tengo que hacer de mis contactos para poder obtener un empleo, porque realmente lo que quería era trabajar, todo divino, el embarazo, la bebita, todo fantástico, pero yo toda mi vida laburo desde los 17 años, no me imaginaba en mi casa sin trabajar. Yo, digo, respeto las decisiones de todos, pero yo no me imaginaba en mi casa sin trabajar. Yo rápidamente quería volver a estar empleada. Y bueno, entonces dije, ¿qué hago? Tengo que empezar a conectarme. Obviamente yo ya trabajaba con LinkedIn, porque aparte era mi herramienta de trabajo en Argentina cuando trabajaba en consultoría para buscar candidatos, para hacer selección. Pero empecé a conectarme y empecé a visualizar dónde quería estar, en qué empresas me gustaría trabajar. Me empecé a hacer un listado de todas las consultoras que había en Montevideo. Toda esa información está al alcance de la mano de todos. No es que yo digo, tuve que hacer un poco de espionaje para obtener esa información. Esa información está en internet. Googleás consultoras en Montevideo y creo que hasta te sale un archivo de Excel donde tenés los nombres, las direcciones y los teléfonos y una dirección de mail para mandar tu currículum. Obviamente tenía un currículum hermoso, precioso, visualmente atractivo y con todas las cosas divinas que les mencioné antes, pero no tenía ni un solo contacto. Y empecé de a poquito, de cara dura, a empezar a escribir mails presentándome y mandando mi currículum, obviamente. No, bueno, no digo que no lo hagan, que no lo manden, pero... Y si así de a poquito, conseguí mi primer trabajo en una consultora de recursos humanos, chiquita, boutique, muy pequeña, pero con clientes muy interesantes que me fueron abriendo puertas, y ahí empecé a conocer más del mundo del trabajo en Uruguay. Empecé a conectar con profesionales de gestión humana. Eso es requete importante. En LinkedIn está toda la información. Ustedes pueden buscar quiénes son los gerentes de recursos humanos de las empresas donde ustedes se visualizan trabajando. ¿Cuáles son las industrias que más empleo dan hoy en el Uruguay? ¿Cuáles son las empresas que más profesionales han contratado en el último año? Y así ir haciéndose listas e ir visualizando dónde les gustaría estar, dónde les gustaría trabajar. Y así de a poquito ir armando una red de contactos que los va a ir llevando y abriendo puertas, porque les juro que la magia ocurre, ¿no? Les repito, yo no conocía ni a una persona acá en Uruguay, y así de a poco me fui haciendo de mi red, fui conociendo empresas, fui conociendo profesionales de recursos humanos, profesionales de gestión humana. Algo requete importante que yo siempre digo, más allá del trabajo que hace cada uno, porque buscar trabajo es un trabajo y demanda tiempo. ¿Tá? Las cosas del cielo no caen, tenemos que laburar para conseguir lo que queremos. ¿Tá? Y entonces yo siempre digo, ir a ferias de empleo, hiper importante, ir a asistir a foros. Hay un montón, ahora se viene el Recruiting Day, ahora el miércoles está el Recruiting Day, es gratuito, se pueden anotar por internet, porque ahí vas conectando, te encontrás con uno, charlaste con uno, te paraste en el stand de una empresa que siempre te gustó, conversás, intercambiás algún correo electrónico, les pedís que te pasen un mail para mandar el currículum, o agregás tus datos en la base de datos de la empresa.
Y así de a poquito, pasito a pasito, vas sembrando y vas generando tu red de contactos y tu base, que es la única que te va a garantizar poder llegar donde vos querés estar. Además del esfuerzo personal de uno y el ahínco que le ponga uno a conseguir lo que quiere. Así que, bueno, no sé, esa ha sido un poco mi experiencia y después sí, obviamente, las cosas van pasando, pero uno tiene, lo que yo quiero decirles con esto es que uno realmente tiene que poner mucho de uno para poder obtener lo que uno desea. Cuando uno empieza a visualizar y a poner como énfasis en lo que desea, soy una convencida de que las cosas empiezan a pasar para bien para uno. Estoy requete convencida de que eso así sucede. Así que, bueno, ese ha sido un poquito mi aporte. Bueno, muchas gracias, Julia, por contarnos tu experiencia y también tu conocimiento sobre este tema. Vamos a abrir 3 preguntas, ¿tá? Así pueden participar, interactuar, Julia, y luego ya le damos paso a ti. Bueno, los escucho. A ver quién se anima, que rompe el hielo. Bueno, yo tengo una pregunta. Luego que dijiste cómo confeccionar el currículum y demás, creo que la segunda instancia es la entrevista laboral. Entonces, me gustaría saber qué consejos nos darías para afrontar esta primera entrevista. Ay, bueno, ahí hay mucho de suerte de quién te toca del otro lado, Paulina. Depende de cómo sea el entrevistador. Hay que ser honesto, ¿no? Porque es algo tan subjetivo en realidad si uno se lo pone a pensar, ¿no? Yo he tenido instancias fabulosas de entrevistas y algunas otras instancias que decís, ay, por favor, que termine ya porque la estoy pasando muy mal, ¿no? Pero yo realmente creo que la clave es mostrarse como realmente uno es. No querer fingir nada que no somos, porque tiene requete vida corta eso en una entrevista. Pensar que del otro lado estamos con una persona que también tiene sus problemas, sus situaciones personales, tiene sus temores. Entonces, yo creo que lo más lindo que puede suceder en una instancia de entrevista, lo más mágico, lo más natural, es que sea una conexión genuina entre dos personas, ¿no? Y que uno realmente pueda ser honesto con uno mismo, ¿no? Mostrarse tal cual es y decir la verdad. Porque cuando uno dice la verdad, no hay error, ¿no? Yo sé que es una instancia medio invasiva, a veces nos hacen preguntas, nos ponen incómodos, pero cuando uno va con la verdad, no hay manera de fallar, ¿no? Llevarse... A veces te dicen, bueno, llévate un speech medio armado, pero en realidad ese speech se rompe cuando te hacen una pregunta que no tiene nada que ver con lo que habías preparado. O sea, uno puede más o menos tener algunos highlights o algunas, no sé, algunas pautas que vos digas, bueno, por este lado, si voy por la experiencia voy a hablar de esto. Yo digo, a los logros, siempre a los logros. En este rol trabajé tanto tiempo y lo mejor que me pasó y lo mejor que hice fue esto. Gracias a mi gestión se logró esto, esto y esto. Gracias al equipo de trabajo que conformé o con el que trabajé, pudimos obtener este y este resultado. A la gente le encantan los datos, le encantan los números, si te lo pones a pensar. Digo, porque contra la data y contra los números no hay nadie que te pueda venir a decir lo contrario. Entonces, armarse un speech sí, pero hasta ahí. Dejar algo para la naturalidad, para la espontaneidad, porque surgen cosas espectaculares en la espontaneidad. Y si el entrevistador es copado, se va a enganchar y va a fluir bien. Muchas gracias, Juli. De nada, Pauli. Siguiente pregunta. Para que alguien tocó mal. Ahí va. Bueno, siguiente pregunta, nadie. Ahí, Franco. A ver. ¿Escuchando ahí, Ramiro? Sí, te escucho. ¿Estoy escuchando bien? Abrí cámaras. Sí, te escuchamos. Un poco Julia venía haciendo una introducción sobre que el currículum está en vía de discusión. Y
cierta manera comparto. Más allá de LinkedIn, Julia, ¿cuánto influye hoy en día el perfil en otras de alguna manera, pero sí de repente Instagram, Twitter, además redes sociales de este corte, no tanto, digamos, enfocadas directamente en lo laboral, como puede ser el caso, de hecho, como es el caso de LinkedIn. El paso es bastante complejo también de armar un perfil en LinkedIn, no es que te lleve 2 o 3 horas, más bien hay que trabajarlo demasiado, y lo digo por experiencia personal. ¿Qué piensas de ese tema? ¿Y cuánta relevancia le das? Recién leí un comentario hace algunos minutos sobre que justamente tienen reclutadores que se quejan del perfil. Bueno, justamente esta persona que había comentado en el chat hablaba de Facebook. Yo me refiero más a, de repente, Instagram, Twitter y redes sociales más cercanas a ese talante. Bien. Se escuchó un poco entrecortado, Franco, pero creo que entendí cuál fue tu mensaje y hacia dónde va tu pregunta. Si hablamos del mundo del trabajo, la realidad es que hoy por hoy la única, por decirlo de alguna manera, red social o aplicación o herramienta válida es LinkedIn. Yo creo que después en nuestra vida personal todos podemos tener las redes sociales que queramos. Yo no soy el caso porque no uso ninguna red social, solamente tengo un perfil de Instagram, pero no uso Twitter, no uso Facebook, no uso nada, porque particularmente no me agrega valor, no me aporta nada a mi vida y yo elijo no tenerlas, pero sé que hay 1 millón de personas que las usan y es válido. No digo tampoco que habrá muchos reclutadores que miran otras redes, o sea, cuando, no sé, venís vos, Franco, a apuntar una posición, capaz hay reclutadores que miran, a ver, ¿tiene Twitter? ¿Qué postea? ¿Qué tendencia tienen sus comentarios? ¿Cómo es? Porque al cabo habla de uno, ¿no? Lo que ponemos en nuestras redes habla de nosotros también. Yo me inclinaría más a que si tu voluntad y tu motivación es o obtener un nuevo empleo o cambiar el que tenés o tu primera experiencia laboral, le dediques capaz un poquito más de 3 horas, como decís vos, obviamente, no es complejo, ojo. Con dedicarle un primer, bueno, pero dale, vamos arriba, Franco. Con dedicarle un buen tiempito de armado y que te quede pipí, pupú, después lo único que tenés que hacer es todos los días chequear, conectar, buscar las empresas, buscar las personas que te interesan y empezar a conectar, vincular, mandar mensajes. Me interesa ir a la parte de jobs. En LinkedIn arriba tenés la parte de jobs o de oportunidades de trabajo, donde tenés todas las empresas publican ahí. Hoy la realidad es el motor de búsqueda, te diría casi número 1 de todas las empresas. Nos manejamos con LinkedIn. Entonces, como para redondear, redes sociales, cada uno puede tener la que se le antoje, hacer los comentarios que se le antoje. Uno tiene que saber que es probable que los reclutadores la miren. Si uno es medio controversial, en el Twitter, bueno, no sé si se pelean en el Twitter, no sé qué hacen, no tengo, pero sé que a veces da para un poco ahí controversial, ahí discuten temas y demás, es posible que te lo miren. Ahí vos sabés, cada uno sabe lo que hace después en su vida privada, lo mismo en las fotos, qué sé yo, tampoco es que nadie puede tener vida, ¿no? Digo, si sacás fotos con tus amigos, tomándote algo, y qué sé yo, bueno, es normal, ¿no? Sería una locura que alguien diga, mejor no lo contrato porque salió en Florianópolis con los amigos tomándose una cerveza, nada, es cualquiera eso, ¿no? Pero digo, para el mundo del trabajo, el lugar correcto es LinkedIn, todo lo demás es para otras cosas. Así que a dedicarle unas horitas ahí, Franco, a LinkedIn. Cualquier cosa yo te ayudo. Yo tengo una pregunta, Ramiro. Dale, Cristian, la última. Es una pregunta de propiedad transitiva, porque hoy justamente mencionaste esto de tener mucha experiencia, que vendría a ser mi caso, ¿no? Bien útil esto de poner lo último, pero nunca supe qué contestarle a algunos jóvenes que dicen, te piden experiencia y no sé qué poner en mi currículum. Entonces, ¿cómo se pone sin experiencia? Sí, esa es la gran preocupación de todos los que hemos iniciado. En algún momento hemos tenido 0, ¿no? Digo, porque
no nacimos con experiencia laboral, no terminamos el liceo con un trabajo, entonces, o arrancamos la universidad con un trabajo. Yo ahí por eso hago hincapié en que todos tenemos algún gusto por algo, ¿no? Alguna preferencia, alguna tendencia, y eso, quieras o no, termina siendo como una especie de experiencia. No será experiencia laboral, pero sí es experiencia de vida y suma. Cuando no hay experiencia laboral, no la hay, no la vamos a inventar. Vamos a poner en búsqueda de mi primer empleo, Sam, se acabó, ya está. Alguien nos va a dar esa primera oportunidad, como a todos nos ha pasado. Alguien nos va a dar. Yo cuando arranqué a laburar atendiendo el teléfono en la escribanía de mi madre. Y bueno, eso fue lo primero que puse en mi currículum. Recepcionista en un consultorio, en notariado, en una escribanía, qué sé yo. No sé, guiaba un grupo misionero en mi colegio. Todos empezamos haciendo algo. Fui ayudante de cátedra en la universidad. Todos empezamos haciendo algo. Dando clases de inglés, dando clases de guitarra, ayudando en una escuela, en un comedor. No será experiencia profesional paga, pero habla de nosotros, habla de nuestras motivaciones, habla de lo que queremos ser en la vida. Entonces, bueno, ahí lo que todos apelamos es a un angelito de la guarda que nos dé la primer chance, y ahí ya tenés algo para escribir. Esa persona siempre aparece. Nadie nunca tiene una primera oportunidad de trabajo, siempre, todos tenemos una primera oportunidad. Perdón la repregunta, siempre es mejor en búsqueda de mi primer oportunidad laboral que un guitarreo para los jóvenes. La verdad ante todo. El guitarreo se cae en los primeros 5 minutos de entrevista cuando te pregunto dónde laburaste o quién fue tu jefe. No, se cae. Bien. Se cae. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Julia. Vamos a tener que pasar al segundo expositor porque si no, se nos hace muy largo. Así que muchas gracias de vuelta, Julia, por un poco contarnos sobre el mundo del trabajo, sobre los nuevos métodos de inserción laboral. Ya damos paso a Daniel para el segundo bloque, que va a hablar en el caso de Daniel. Daniel es director nacional de empleo, es sociólogo, consultor e investigador. Va a hablar sobre el primer empleo juvenil y leyes laborales. Así que lo escuchamos. Sí, igual después de escuchar a Julio y la pregunta que hicieron, voy a empezar opinando sobre eso. Y el famoso inútil sin experiencia creo que lo sufrimos todos alguna vez. ¿No? ¿Cómo voy a tener experiencia si nadie me da la oportunidad? Yo creo que además los consejos que decía Julia, y yo le voy a decir que mi primer trabajo fue ordeñando vacas, para que vean que no necesitamos nada de empleo, y me pagaban 2 litros de leche y una moneda de 5 pesos, ese era mi salario, como arranqué cuando tenía 15 años. Una de las cosas que hoy es muy valorada por las empresas, y que trabaja en eso, tiene que ver con lo que son las habilidades blandas, que se llaman, ¿no? Que es la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de adaptarse. Esas cosas uno las puede destacar en un currículum que no tenga ninguna experiencia. Y eso que en un pasado parecía un dato obvio que todos teníamos, y nadie te preguntaba nunca sobre eso y no importaba la formación específica, hoy es al revés. Las habilidades blandas tienen una relevancia muy importante. Eso puedo decir, en busca de mi primera oportunidad, y tengo capacidad de trabajar en equipo, tengo capacidad de adaptarme, tengo capacidad de orientar mi objetivo. Esas cosas las empresas la valoran. Obviamente, claro, después tiene que ver con sostenerlo en la entrevista, aunque efectivamente sea así, ¿no? Porque obviamente el que vas a reclutar va a preguntar sobre esas cosas. Y acá lo engancho con lo que decía Kino, creo que fue con la pregunta de qué hacer. Yo siempre estuve del otro lado, de esta Julia. Muchas veces estuve al lado de buscar empleo, y una de las preguntas que siempre te hacen, yo nunca me preparé en el curso, pero una de las cosas que siempre te preguntan las empresas, que me parece que en general da resultado, y tiene mucho, decía Julia, de ser honesto, es ¿para qué quiero trabajar? ¿Para qué quiero este trabajo? ¿No? ¿Y qué le puedo aportar yo a este trabajo? Hoy, a ver, todos queremos trabajo porque conseguimos dinero, porque estamos aburridos. Pero además de porque queremos un dinero, me presenté a este trabajo por alguna razón. No sé, para ganar un dinero para estudiar, porque me interesa el área, porque esto siempre es una cosa que me gustó. Cuando sea grande, yo qué sé, cuando sea mayor quiero estudiar, seguir trabajando en esto.
no sé, porque me parece una empresa copada global, no sé, lo que sea, son de esas cosas que uno las puede decir y que aportan, me parece que aportan bastante a la hora de la entrevista, pero que tienen eso, que son naturales, no es una cosa que no se puede armar un versito, porque también si vos armás el versito, se nota que el otro se da cuenta que este es un cliché que tiene armado, tiene una frase hecha. Cuando uno es espontáneo, eso se nota también, y me parece que eso es casi que lo más importante que aporta a la hora de la entrevista. Bueno, dicho esto, que no me correspondía decir, me meto con el otro tema, aunque tiene que ver con esto de la primera experiencia laboral. Y es un problema que tienen los jóvenes en el mundo y que tiene nuestro país de modo particular. Nosotros tenemos la tasa de desempleo juvenil es el triple que la tasa de desempleo del resto de la población, del mundo adulto. Y particularmente lo que tiene que ver con jóvenes entre 15 y 24 años, y el principal problema está justamente ahí, justamente en la primera experiencia laboral. Eso es lo que más cuesta. Decir que no es un problema del país, que es un problema del mundo, pero sí es un problema particular. Hay tasas de desempleo juvenil que son muy altas, que realmente son preocupantes, y eso creo que buena parte tiene que ver con que el sistema educativo no está preparando, no le está dando los conocimientos a los jóvenes que se necesitan para insertarse en el mercado laboral. Acá en Uruguay yo soy docente, además de formación docente, de lo que van a ser profesores, y siempre está ese debate de si hay que preparar ciudadanos o hay que preparar para el mundo del trabajo. Y en realidad es una falsa dicotomía. Hay que preparar ciudadanos y hay que preparar gente para el mundo del trabajo. Porque yo no sé ustedes, pero la mayoría de nosotros, y me incluyo yo, no es que uno estudia solo para obtener conocimientos. En realidad uno estudia para insertarse al mundo adulto. Y parte de insertarse al mundo adulto es conseguir un trabajo. Cuando yo iba a la facultad para ser sociólogo, lo que quería es que me enseñaran todo lo que sabía de teoría, de metodología, eso para que alguien me contratara y que me enseñara lo que después iba a estar trabajando. Yo pues trabajé, yo que sé, en equipos Mori, y equipos Mori lo que pretendía de mí era que yo supiera hacer las cosas que tenía que hacer cuando se armaba una encuesta, que supiera preguntar, que supiera armar un cuestionario, que supiera armar una muestra. Eso que pasa para los sociólogos, pasa para el electricista, para el ingeniero, para el que va a hacer relación laboral, a recursos humanos, o lo que se les ocurre, una maestra o lo que sea. Cuando yo estudio profesorado, quieren que enseñe los programas porque necesita saber qué le va a enseñar a otro. Entonces, hay un desajuste enorme en Uruguay entre lo que el sistema educativo brinda y lo que las empresas, uno puede corroborarlo, muchas veces se encuentran con que en realidad lo que saben las personas dista mucho de lo que ellas necesitan. Por supuesto que las empresas, muchas, hacen una inversión en capacitarnos y en formarnos, y particularmente las que tienen que ver con el sector TI, porque otras cosas no tienen mucha alternativa, porque la verdad es que hay muy poca formación, muy poco talento en relación a eso. Pero deberíamos tratar de reducir esa brecha que nunca va a desaparecer entre el mercado de empleo y el sistema educativo al máximo. Otro de los problemas que ocurren también es lo que yo decía, las salidas blandas. Muchas veces las empresas nos plantean que lo que pasa con los jóvenes es que van un día a trabajar y al día siguiente faltan, o que llegan tarde. Esas cosas las empresas lo valoran mucho, eso, y por eso muchas veces tienen miedo de contratar personas jóvenes para darles esta oportunidad, que en realidad creo que tenemos que necesitar, porque justamente tienen ese miedo que ocurre. O sea que hay efectivamente una dificultad real. Y en general, me parece que nuestro país tiene cierto miedo, cierta confianza de los jóvenes. Siempre, hay una frase que decía, bueno, uno cuando sos joven te miran como mal o desconfían de vos hasta que demostrás que dejaste de ser joven. O sea, que te la prueba de que sos un viejo y pensás igual que el resto. Entonces, hay mucho, pero sí, te transformas en un viejo. Entonces, efectivamente nuestro país tiene un problema con eso, y ya lo engancho con el otro tema más que tiene que ver con las leyes de promoción del empleo. En Uruguay han habido dos leyes anteriores de promoción del empleo juvenil, una del año 97 y otra del año 2013, que han tenido un impulso agotado. Nosotros desde este gobierno el año pasado propusimos al Parlamento una ley que tiene que ver con la promoción del empleo de tres sectores vulnerables, que eran los jóvenes, las
personas mayores de 45 años y las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad, bueno, todos sabemos las dificultades que tiene la sociedad para incorporar a las personas con discapacidad al mercado de empleo. Las personas mayores de 45 años, la verdad es que no tienen tasas de desempleo muy altas, pero lo que sí ocurre es que cuando alguien tiene más de 45 años y pierde el empleo, le cuesta muchísimo volver. Particularmente en aquellos sectores que han dejado el sistema educativo hace mucho tiempo y tempranamente. No tienen ciclo básico o tienen solo ciclo básico y no tienen mucho más que eso. Hoy el mercado de empleo requiere que uno tenga por lo menos bachillerato terminado, que tenga habilidades digitales y bueno, que además tenga estas habilidades blandas a las que yo hacía, habilidades transversales a las que hacía mención. Y el tercer grupo en el que pusimos énfasis nosotros fue justamente en los jóvenes, por eso decía que la tasa de desempleo 3 veces más alta. Y allí le pusimos 3 modalidades. ¿Cómo opera esto? Opera como un subsidio que se le da a la empresa. La empresa tiene que pagar todos los meses por un trabajador. Nosotros decimos, bueno, si vos contratás alguna de estas personas con discapacidad, personas mayores de 49 años o personas jóvenes, nosotros te descontamos parte de lo que tienes que pagar. Y en el caso de los jóvenes tenemos 3 programas. Un programa que tiene que ver con aquellos jóvenes que ya han participado en el mercado de empleo, pero tienen más de 12 meses que están sin trabajar, y en ese caso se les subsidia a la empresa entre el 30 y el 40% del salario, el subsidio que va entre 7.000 y 9.000 pesos mensuales durante un lapso de un año. El subsidio es más alto cuando se contrata a una mujer, y tiene que ver porque las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado de empleo, tienen tasas de desempleo más altas que los varones. Una segunda modalidad que tiene que ver con aquellas empresas que contratan jóvenes que pertenecen a hogares que están por debajo del nivel de pobreza, es decir, hogares pobres que en muchos casos además tienen tasas educativas muy bajas, a veces apenas terminan primaria o ciclo básico, y ahí se le da un subsidio del 40% del salario o del 60% del salario, sean varones y mujeres, con un plus adicional si se contratan de algunos programas en particular. Por ejemplo, si se contratan jóvenes que pertenezcan a los programas de INAV, porque hay un subsidio más alto que del 60% del salario, y si es un varón, y el 80% del salario si es una mujer. Y la tercera modalidad lo que tiene que ver justamente con primera experiencia laboral, es decir, para jóvenes que tienen entre 15 y 24 años que nunca han tenido experiencia laboral, o que tienen experiencia laboral que es menor a los 3 meses, menor a los 90 días de empleo. En ese caso, el subsidio que se le da a la empresa es de 6.000 pesos mensuales si se contrata un varón y 7.500 pesos mensuales si se contrata una mujer. Pero con una modificación, a diferencia de todos los demás subsidios, cuando se trata de la primera experiencia laboral, el subsidio se le da a la empresa por un año, pero si la empresa mantiene a ese joven en el puesto de trabajo pasado el año, el subsidio llega hasta los 25 años. Es decir, si una empresa contrata, por ejemplo, un joven que tiene 18 años, entre los 18 y los 19 años, tiene un subsidio mensual de 6.000 o 7.500 pesos mensuales. Pero si entre los 19 y los 25 años, la empresa, si mantiene a ese joven que contrató, queda exonerada de los aportes patronales hasta que él cumpla 25 años. O sea, es un subsidio mucho más alto. Y pasado además el primer año, libera cupo para poder contratar a otro joven y darle una primera experiencia laboral. Eso es, puedo entrar en más detalles de la ley si tienen preguntas, pero también para no aburrirlos, sobre todo para abrir más espacio de preguntas, capaz que hasta Ramiro va a venir también, pero de 13 alguna más. Nada, dejo por acá, pero estoy abierto a todas las preguntas que quisieran hacer. Bueno, muchas gracias Daniel por introducirnos sobre la ley de primer empleo y también sobre esta problemática que tiene Uruguay de la inserción, que es la tasa alta de desempleo que tenemos. Así que bueno, abro un poco la cancha para que comiencen a preguntar. No sé quién tiene una pregunta para Daniel. Nadie. Bueno, yo me animo a preguntar entonces. La ley de primer empleo, por lo que entiendo, tiene ya 30 años, ¿no? Es del gobierno de la calle Herrera. ¿No se ha pensado una modificación en torno a la misma? Sí, en la primera ley es esa. Por eso nosotros el año pasado, en 2021, enviamos a esta nueva ley que incluye no solo a los jóvenes, sino también a las personas de 25 años. Y ahí fue, por ejemplo, entre otras cosas, le inventamos esto de que pasado el primer año
las empresas queden exoneradas de los aportes patronales si mantienen a ese joven. Entonces, no solo queremos incentivarte a que lo contrates, sino queremos incentivarte a que lo mantengas en esa plantilla. Exoneramos del impuesto que puede durar hasta, en mi caso si fuera 18 años, hasta 5 años ese impuesto, si vos mantenés a ese joven al que le diste esa primera oportunidad. Y solo aplica para esa modalidad. Justamente lo que queremos es esto, fomentar que las empresas le den la oportunidad a los jóvenes que tienen menos de 24 años y que no han tenido experiencia previa. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted, alguien que quiera consultarle a Daniel alguna pregunta? Puede ser también sobre otra ley laboral, que tiene por qué ser el primer empleo, sobre el mundo del trabajo. Era mucho más entretenida Julia hablando, está clarísimo. No, ahí Manuel, mira. Consulto algo. Buenas noches. La ley, por ejemplo, ¿se conecta directamente con BPS cuando vas a dar de alta a alguien? Porque yo, por ejemplo, primera vez que escucho que hay una ley con todos esos beneficios, y si bien entendí, está vigente. Sí, O hay una conexión que la empresa cuando contrata tiene que saber invocarla para poder hacerle uso, digamos. Bien, es una muy buena pregunta. Eso que nos planteas es un desafío, que tú preguntas es un desafío, de hecho estamos haciendo ahora recorridas por todo el país para promocionar la ley porque hemos encontrado que hay muchas empresas que no conocen que existe ese beneficio. El trámite se hace, es un trámite que se hace online en la plataforma Vía Trabajo, es una plataforma del Ministerio de Trabajo, es viatrabajo.ui, ahí hacen todo el trámite online, tienen que obviamente cargar los datos de la empresa y la persona que vayan a contratar, la empresa selecciona a quien quiere contratar o puede tomar de la propia base de datos, la base de datos tiene 285.000 personas registradas. Es un trámite que hay que hacerlo antes de darle alta al BPS porque el BPS después no tiene forma de adjudicar el subsidio. O sea, que si tú le das alta a una persona, el BPS después no tiene forma de otorgar el subsidio. Es un trámite que se hace previamente, demora 5 días hábiles, cuando termina el proceso ese que chequeamos a ver si aplica o no aplica a la persona, si cumple con los requerimientos, se le indica a la empresa que tiene que darle alta con un vínculo particular. En las empresas, cuando contratas a alguien cualquiera, se le va a llamar el vínculo 12, que es una persona contratada. No, cuando haces a partir de estos programas, se le da un vínculo distinto, que básicamente lo que le dice al BPS, mira, si esta persona le dice el vínculo 134, a la empresa hay que descontarle tanto dinero de lo que paga por mes. Se hace por única vez por cada persona, una persona lo haces una sola vez y te dura todo el periodo. O sea, te tomas, digamos, estos 5 días hábiles, pero después el subsidio lo tenías durante 12 meses en cualquiera de los programas y además el beneficio social de primera experiencia laboral, en realidad automáticamente después de los 12 meses te cae ese subsidio, pero se te habilita esta exoneración de los aportes patronales hasta que el chiquilino o la chiquilina cumplan los 25 años. O sea que la persona a trabajar debe estar en la lista, no puede seleccionar a alguien fuera de la lista. No, puedes seleccionar a alguien fuera de la lista. Lo que tienes es que subir a pedirle que se registre en la lista. Imagínate, vos me elegiste a mí ahora, yo estaba en la base y te dice, Daniel, entrá y registrate en Vía Trabajo, así yo te hago. Yo entro, más 15, 20 minutos, se los datos, porque ahí la plataforma Vía Trabajo además sirve para que los jóvenes puedan inscribirse a cursos de INEFOC, por ejemplo. Entonces le preguntamos además trayectoria educativa, trayectoria laboral, y para que otras empresas incluso puedan buscar ahí jóvenes. Capaz que no lo contrató una empresa, pero queda en la base de datos, y de paso invito a quienes quieran también estar registrándose ahí, pero se incorpora allí y al minuto que se crearon los datos en la base de datos, tú por el número de celular ya lo buscas y te carga toda la información. Con eso nosotros chequeamos los datos en BPS, entonces decimos, bueno, esta persona sí nunca tuvo experiencia laboral, esto se aplica o no. Sí tuvo laboral, pero hace más de 12 meses que no está trabajando. No aplica para primera experiencia laboral, pero sí aplica para el subsidio de desempleo a larga duración. O no aplica para ninguno de esos dos, pero es parte del hogar que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces aplica para el subsidio de jóvenes que pertenecen a hogares por debajo de la línea de pobreza. Ahí la misma plataforma te envía una notificación y te dice, mira, el de tal sí aplica para este programa, y entonces te dice que debes subir el contrato firmado, que la plataforma tiene modelos de
utilizando, o puedes hacer tu propio contrato. Cuando subís el contrato, se revisa, si está todo ok, está listo, Manuel, puedes darle alta al BPS con el vínculo, según el programa que sea, cuál es el vínculo. A partir de eso, le haces el alta al BPS con ese vínculo y por 12 meses te desentendés y sabes que pagas esa cantidad de plata menos todos los meses. Bueno, y podés subsidiar, las empresas pueden subsidiar hasta el 20% de su plantilla. Es decir, que si tenés 10 trabajadores, puedes tener 2 trabajadores en subsidio. 2 jóvenes, 2 mayores de 45 años y 2 personas con discapacidad. O sea, podría llegar a tener 6. Daniel, una última pregunta, si se puede, Ramiro. Sí. Dale la última y ya le damos paso a Bien. Marcos. Ahí. Cuando hablamos de empleo joven y el vínculo 12 de la ley, ¿cuál es la edad mínima para que un menor puede acceder a esos beneficios? ¿Puede trabajar? Sí, puede trabajar. Hay un requisito adicional que es que hay que pedir el permiso del INAO, ¿no? Porque el INAO es el que autoriza si puede. Pero si a partir de los 15 años puede contratarse, tiene que subsidio de la primera experiencia laboral. Ahí el INAO lo que evalúa es si la actividad representa riesgo o no para el joven. Claro. Claro, no sé, imagínate trabajar con productos químicos, bueno, probablemente te digan que no, porque bueno, eso tiene algunos riesgos para la salud del joven, de ese adolescente, ¿no? Por eso lo evalúa, se agrega ahí en el trámite este que yo contaba recién, además te vamos a pedir que subas el permiso que hizo el INAU, que lo quieren hacer mis jóvenes del INAU, que subas esa autorización de INAU y si sube puede contratarse. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ambos. Y gracias, Daniel, por este segundo bloque. Espero que, bueno, junto con Julia, la parte práctica y la parte más teórica del estado de Daniel, sirva para, bueno, adquirir información y conocimiento sobre esto y también nuevas técnicas de cara a la búsqueda de empleo y bueno, en un futuro laboral que pueden tener muchos de ustedes. Ahora le damos paso al tercer bloque de este Multimit, a cargo de Marcos Velasco, que es venezolano, es exiliado en Estados Unidos, si no me equivoco, al igual que Jorge Vergara, que va a estar con nosotros. Bueno, va a hablar un poco de democracia, de libertades públicas y también su experiencia en su país, bueno, natal. Marcos. Bueno, ¿cómo estás, Ramiro? Un saludo a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, hago una corrección. Yo, afortunadamente, y por ahora, sigo residiendo en Venezuela. Tuve la oportunidad de estar hasta hace unos pocos meses en los Estados Unidos, pero ya me encuentro en mi país para seguir trabajando en función de la democracia y la libertad. Me excuso de parte de Jorge Vergara, les envío un caluroso abrazo y un saludo respetuoso a cada uno de ustedes. Se me presentó una situación inesperada y tuvo que delegar en mí esta participación, pero bueno, haremos lo mejor posible para que podamos entender un poco el contexto de Venezuela y la consecuencia que ha vivido mi país a raíz de la implementación de un programa sistemático basado en las ideas socialistas que han destruido la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela. Creo que hay que partir hablando un poco de la oferta socialista, ¿no? Normalmente los fenómenos socialistas en nuestro continente se presentan bajo un esquema de un cambio radical, donde en el contexto se evidencia un status quo dominado por partidos políticos democráticos, recordando y haciendo la salvedad de que por supuesto no hay ninguna democracia perfecta, pero normalmente el fenómeno socialista se da en medio de un contexto donde hay un bipartidismo democrático que en sus errores y en sus aciertos pues genera una especie de status quo y entra en un escenario de irrupción en un elemento socialista. Aquí pasó en Venezuela en el año 98, cuando dos partidos políticos que eran quienes mantenían status quo en ese momento, Acción Democrática y el Partido Demócrata Cristiano Copey, eran quienes gobernaban el país. No solo el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia y el gabinete ministerial, sino también el Congreso, gobernaciones, alcaldías y las localidades del país. El chavismo nace precisamente partiendo de los errores de esta democracia imperfecta. Venezuela se encontraba en un proceso de transformación. El presidente Carlos Andrés Pérez había intentado implementar un paquete económico
que llevara a Venezuela a una amplia transformación en cuanto al libre mercado, pero al mismo tiempo afectó al venezolano en cuanto a el pago de sus impuestos, etc. Y posterior a eso surge el gobierno de Rafael Caldera, que fue el que le dio preámbulo al gobierno de Hugo Chávez, que también cometió fallos importantes, entre esas las más graves, indultar al que en algún momento fue coronel Hugo Chávez, quien intentó un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 en contra de un gobierno democrático y elegido por los venezolanos. Les hago esta introducción para que se entienda el fenómeno de los elementos socialistas en el continente. Lo mismo ha pasado en Argentina, lo mismo ha pasado en Chile, lo mismo ha pasado en México y en otros tantos países donde se presentan como un cambio radical de acercamiento, promesas de igualdad social, de enarbolar los derechos de los trabajadores y finalmente es todo lo contrario. Los sistemas socialistas buscan igualar en la mediocridad y en la miseria a todo el que puedan someter al poder. Me piden que hable específicamente del valor de la libertad, pero yo creo que para entender el valor de la libertad se tiene que entender el valor humano, el valor de la vida. No existe posibilidad que una persona pueda vivir dignamente si no se le respeta su propiedad, es decir, todo lo que su esfuerzo, su trabajo derive, es decir, su dinero, su vivienda, sus inversiones, su patrimonio. Si eso no es respetado, pues la libertad se ve cuarteada. Si la libertad de expresión no existe, pues obviamente eres un ciudadano sumiso, amordazado, perseguido. Y este es el contexto real de lo que se vive en Venezuela desde la institucionalidad que ha sido quebrantada por el chavismo. El socialismo empieza como una idea, pero termina como un método de destrucción del Estado democrático. En el caso venezolano, el 1% de nuestro territorio, casi el 72%, ya sometido, dominado por grupos irregulares aliados al régimen, que le soportan todo lo que sucede desde el poder político. Tenemos nuestras fronteras controladas por guerrillas colombianas como la FARC, el ELN, grupos narcotraficantes que se encargan de la distribución y procesamiento de drogas a lo largo y ancho del país, pero no dentro del país, como una choza para traficar hacia otras localidades u otras naciones de nuestro continente. Hoy Venezuela es un narcoestado y no duda de eso. El último informe de la Organización de Naciones Unidas también habla de los delitos de lesa humanidad que se cometen diariamente en Venezuela. Más de 23 casas de torturas clandestinas, donde son tratados de forma despiadada presos políticos y perseguidos que son secuestrados por la dictadura del Maduro. Todo esto es producto de ese proceso que han llamado socialismo del siglo XXI, que hemos entendido ha sido un proyecto expansivo a lo largo y ancho del continente. Hoy, lamentablemente, nuestro continente se ve fuertemente afectado por esta alianza que nace con el Foro de São Paulo, con el gobierno de Lula da Silva, y que luego ha sido construido o consecutivo por el gobierno de Hugo Chávez, por el aval de Daniel Ortega y todos los grupos guerrilleros que sostienen financieramente, incluso de forma armada y económicamente, el Foro de São Paulo. Hoy la realidad de nuestro continente es que vivimos un contexto muy peligroso en cuanto a lo político, y reflejo de eso es la estabilidad de la Organización de Estados Americanos, que hoy día tiene mayoría de votos de gobiernos socialistas, que no se atreven a condenar, a perseguir, a acercar a las dictaduras del continente, refiriéndonos específicamente a Cuba, Venezuela, Nicaragua, un contexto bastante cercano o bastante parecido a estos tres últimos, que es el caso de Bolivia, que está persiguiendo fervientemente a su oposición política, rezándoles y haciéndoles enfrentar tratos crueles, como lo está haciendo la presidenta Yanine Áñez, quien estuvo encargada del proceso de transición en Bolivia. Pero de nuevo aterrizando en el caso de Venezuela, quisiera hablar de qué concebimos el Estado democrático. El Estado democrático se concibe en tres elementos fundamentales, o se basa en tres elementos fundamentales: territorio, la población y el poder. Ninguno de estos tres elementos hoy en Venezuela tiene un sustento constitucional, un sustento adecuado. Nuestra población ha sido sometida al exilio más grande
de la historia de nuestro país y actualmente la más grande del mundo. No existe una guerra alrededor del globo terráqueo que haya provocado la mayor cantidad de exiliados o de refugiados a lo largo y ancho del globo terráqueo. Estamos hablando de que son 6.800.000 venezolanos, según el último informe de la ACNUR, filial de la Organización de las Naciones Unidas, que contabiliza la cantidad de víctimas que han tenido que huir de nuestro territorio. Es decir, más del 27% de la población venezolana hoy está fuera de nuestro país en calidad de refugiados. Estamos hablando de que uno de los elementos más importantes del Estado democrático, que es su población, que de ella deriva bajo la voluntad popular, el poder político debería ser de esa manera en un Estado democrático, está huyendo de su país. Por varias razones. La primera, por hambre. La gran mayoría, el 83% de este número, huye de Venezuela buscando una oportunidad para poder dar de comer a su familia, para poder vivir en un país que le dé realmente el valor del trabajo. Escuchaba a quienes me antecedían que hablaban de oportunidades laborales y trataban sobre las garantías que les da el Uruguay a sus ciudadanos en cuanto al trabajo. En Venezuela, un venezolano que trabaja en una institución pública, en un ministerio, en una alcaldía, en una gobernación, no gana más de $5 mensuales. Y la canasta básica alimentaria habla de $723 mensuales. Es decir, están condenando a los trabajadores a morir de hambre. No existe el valor de trabajo en nuestro país. La persecución política también ha generado un exilio masivo. Y por supuesto otros tantos con mejores posibilidades han resguardado sus propiedades y las han sacado del país. Estoy hablando de las empresas medianas y grandes que han decidido dejar de funcionar en el territorio venezolano y expandirse a otras tierras que busquen o que les ofrezcan realmente garantías para desarrollarse y crecer como empresa privada. En segundo lugar, nuestro territorio, como segundo pilar fundamental del Estado democrático. Venezuela, como les comento, tiene una gran parte de su territorio que ha sido entregada para delitos y actividades ilícitas, pero lo han hecho con la complacencia, con la complicidad del régimen, con la intención de que estos grupos sean quienes defiendan a la dictadura de cualquier intento de cambio real en busca de la libertad y la democracia. Y el tercer elemento está el poder. Venezuela tuvo un hito histórico en el año 2019, donde la Asamblea Nacional, que en ese momento era el único poder legítimo de nuestro país, declarara la falta absoluta de un presidente constitucional, dado que Nicolás Maduro había sido electo en unas elecciones fraudulentas que carecían de cualquier tipo de legalidad. Y a partir de ese momento se rompió el hilo constitucional e institucional en Venezuela. Desde ese momento el poder político a nivel nacional, todo lo que derivara del Consejo Nacional Electoral, constitución encarnada por el respeto de la voluntad del ciudadano a través del voto, todo lo que derivara de esa institución que había sido quebrantada, que había sido saboteada y había sido tomada por los factores del chavismo, pues carecía de cualquier legalidad. Entonces, desde ese momento ya habían terminado de derrumbar el esquema de un Estado democrático y empieza a haber ya no solo una dictadura, sino un conglomerado criminal que había secuestrado el poder, o que ha secuestrado el poder político en Venezuela desde entonces. Y muchos de ustedes se dirán, o se preguntarán, ¿será que el socialismo fue mal implementado en Venezuela? ¿Será que lo que empezó con una idea de igualdad social y de reivindicación de los más humildes, de los menos favorecidos, se convirtió lamentablemente por productos externos al originario del socialismo en un proyecto destructor? No. De hecho, hoy estamos viendo los resultados que un plan socialista realmente estipulado: el dominio total de su población, la igualdad de todos para abajo, es decir, una igualdad social donde el pobre es más pobre, la clase media desaparece y los ricos quiebran. Son los ricos, son los gobernantes los nuevos ricos, la clase que domina, la clase que atropella, la clase que persigue. El socialismo es un esquema de dominación total. No existe un socialismo que sea bien implementado. Todo aquel que profesa el socialismo, en el fondo tiene una ambición absoluta de controlar el poder y la vida de las personas, al punto de que deciden qué comes, cómo vistes, qué dices y qué no debes decir. Entonces, no caigamos nunca en aquel discurso retórico de que es que en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua,
se implementó mal el socialismo. No, el socialismo tiene un propósito y ya lo estamos viendo lamentablemente en Colombia de forma acelerada. Perseguir a la empresa privada, acabar con los derechos civiles de los ciudadanos, controlar absolutamente el poder armado, es decir, las instituciones armadas del país, controlar absolutamente la economía nacional, cercar cualquier posibilidad de proyección a futuro, a mediano o largo plazo de un ciudadano que quiera surgir para que todo dependa del papá Estado, hasta que se conviertan en sistemas totalitarios y criminales como el de Venezuela. Entonces, el valor de la libertad yo creo que es muy importante rescatarlo, mantenerlo, y ustedes en Uruguay están teniendo, bajo mi perspectiva, una gran oportunidad de mantener y de cuidar esa democracia. La democracia es un tesoro muy preciado que cuesta mucho construir y es muy fácil de perder cuando farsantes socialistas intentan dominar. Entonces, yo creo que hay que mantener muy claro, más que mantener, creo que hay que desarrollar un olfato político muy agudo para poder entender los momentos políticos que se viven en nuestros países y en nuestro continente en general. Yo les sugiero a mis hermanos uruguayos, desde nuestra experiencia, que tengan mucho cuidado con aquellos que hablan de la igualdad social. No hay nada más falso, no hay nada que sea un engaño, no hay un engaño mayor que la famosa igualdad social. El socialismo propone condiciones antinaturales. La igualdad social deriva bajo su esquema de una igualdad en sociedad, pero resulta que la sociedad está compuesta por seres humanos y no hay ningún ser humano igual a otro. Sería muy injusto que una persona que no se prepara, bien sea académicamente o en un oficio, que se dedica a trabajar, que invierte en su país, que genera empleos, que genera producción, que genera movimiento en el mercado, tenga igual condición que una persona que decide no prepararse, que decide no trabajar, que decide mantenerse de las dádivas que pueda darle un Estado mediocre. Es absolutamente injusto. Nosotros creemos en la igualdad de condiciones desde el Estado, es decir, que el Estado garantice que se den las condiciones jurídicas, educativas, para que los ciudadanos con esas herramientas puedan surgir dependiendo de sí mismos, de su esfuerzo, de su capacitación, de sus ideas, de su empuje para lograr sus propias condiciones de vida. Creemos en un Estado pequeño pero fuerte, un Estado que garantice la igualdad ante la ley, que es la única igualdad posible, donde ricos, pobres, políticos, ciudadanos comunes puedan tener las mismas garantías judiciales y que puedan ser condenados en caso de sus faltas, de la misma forma, no importa su condición política o económica. Entonces, básicamente, de esto hablamos cuando hablamos del valor de la libertad, y siempre tratamos de alertar a nuestros compatriotas que están fuera del país que nos ayuden a difundir lo que sucede en Venezuela, porque existe un riesgo enorme de que estos patrones políticos o estos fenómenos políticos continúen existiendo en otros países de nuestro continente. Muchas gracias, Marcos. Quería romper un poco el hielo en tu bloque, consultándote desde tu perspectiva, ¿cuál sería una posible salida democrática y si la hay para Venezuela? Bueno, fíjate, el contexto político en Venezuela hoy ha cambiado. Lamentablemente se intentó una fórmula que tenía un fundamento jurídico al nombrar a un gobierno interino por la falta absoluta de un presidente legítimamente electo. Lamentablemente debo decir que para que un sistema como el que existe en Venezuela pueda gozar de la comodidad con la que aparenta Nicolás Maduro seguir gobernando el país, tiene que existir mucha complicidad incluso de los factores opositores. Y lamentablemente eso ha sido lo que ha sucedido en nuestro país. Hay sectores de la oposición venezolana que han hecho negocio al régimen de Nicolás Maduro, que han construido un estatus quo donde régimen y pseudo-opositores se aprovechan de la necesidad y urgencia que viven los venezolanos. Y esto obviamente ha hecho mucho más lento la posibilidad de que los venezolanos puedan reencontrarse con la libertad y la democracia. Yo debo decir que ese momento político pasó. Estamos en vísperas de un nuevo momento político, una nueva oportunidad, una nueva estrategia, una nueva forma de cómo aproximarnos a que Venezuela pueda vivir en libertad y en democracia, y se basa en la elección de un nuevo liderazgo opositor. Es decir,
que los que hasta ahora han llevado, me parece a mí ya en este momento de forma secuestrada, la representación de la población opositora en Venezuela, se hagan a un lado porque fracasaron en su proyecto y le den paso a una nueva dirigencia, un nuevo liderazgo, con ideas claras, frescas, con una credibilidad moral intachable que le dé la garantía a la gente de no ser más no ser más engañada y no ser más entregada por dólares o por cargos políticos, sino que realmente se esfuerce que necesita para vivir en el Gracias, Marcos. No sé si paraste la grabación. Ahora hay una José, si me permitís. ¿Me permitís, José? A ver. Ahí va. Voy a leer una pregunta que hizo Marcos, que no puedo preguntarle a Daniel en el segundo bloque, así que como lugar. Todo nuevamente el intento de pregunta. ¿Crees que es posible una salida democrática sin injerencia extranjera y presión económica por determinados bloques? Marcos. Mira, es una buena pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Es una buena pregunta porque el caso de Venezuela tuvo una incidencia internacional importante y era porque precisamente lo que les comentaba a ustedes, que el sistema que está implementado en Venezuela está generando serios problemas en la seguridad nacional en países de nuestro continente e incluso en países de otros continentes. Nicolás Maduro tiene estrechas relaciones con Rusia, con Irán, con Siria, con Cuba, con Nicaragua y con otros tantos regímenes, con Turquía, por ejemplo, que es un gran aliado de Rusia y que ha tenido una posición preponderante en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Estos aliados generan para nuestro continente una alerta internacional importante. La estabilidad de Colombia sigue dependiendo de las alianzas de Venezuela con la guerrilla colombiana. La estabilidad de la frontera con Brasil sigue dependiendo de los grupos armados que han tomado el control del área minera más importante de Venezuela, que es en frontera con Brasil. La estabilidad incluso de la seguridad nacional de los Estados Unidos se ve afectada y amenazada cuando Venezuela es residencia de plataformas militares rusas y de armamento nuclear iraní que está en este momento en suelo venezolano. Entonces el problema pasa de ser político a ser un problema de seguridad nacional. Por eso es que en varias ocasiones se ha hablado de la colaboración internacional en cuanto a la seguridad, que va intrínseco obviamente a lo militar. Pero en este caso y en este contexto internacional yo no creo que sea el contexto más adecuado para hablar de esto, porque la verdad, en el momento oportuno, en el momento indicado que se debió haber ejecutado un plan de este tipo, no se hizo y creemos que ese momento ha pasado. No existe la fortaleza internacional en este momento del apoyo suficiente a la causa venezolana en cuanto a lo político como para que este escenario se dé. Sin embargo, creemos que desde adentro nosotros tenemos que tejer nuevamente una fuerza ciudadana que se ha diluido por la decepción de la gente hacia los políticos, porque se ha deformado totalmente la lucha social por la libertad de nuestro país y ha sido vacilada, de cierta manera, la confianza en nuestra gente. Creo que hay una gran oportunidad en este momento de tejer una fuerza ciudadana que de una forma distinta genere una implosión de adentro hacia afuera. Sí creemos que sin duda alguna vamos a tener que necesitar apoyo internacional en algún punto de la reconstrucción nacional, pero creemos que va a ser de una forma distinta, ya no tan concebida en cuanto a la fuerza. Bueno, gracias, contestada la pregunta. Vamos con la última, a Marcos, y ya después damos lugar al cierre. Dale. Si nadie pregunta, voy yo. Justo teníamos hace un rato, estaba gente argentina, había estado bueno que es un amigo de Pro de la Plata, que le hiciera a él, pero si pensás que la situación en Argentina hoy por hoy se está acercando un poco a lo que vive Venezuela hace varios años. Porque Argentina que la tenemos muy cerca, que los uruguayos viajan permanentemente, sobre todo hacia Buenos Aires, bueno, lo que pasó
últimamente con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pensás que un poco el contexto que está teniendo Argentina hoy por hoy, Marcos, es algo que, como es, digamos, un déjà vu a lo que vieron ustedes hace 10, 15 años? Mira, sin duda alguna, yo creo que cada país tiene una dinámica distinta y cada político o cada coalición socialista tiene formas distintas, pero un fondo exactamente igual. Yo sigo muy de cerca lo que ocurre en Argentina porque creo que Argentina todavía tiene una gran posibilidad de detener un sistema que de forma acelerada hace metástasis en los estados democráticos hasta que los desaparece. En el caso de Argentina, creo que el modelo que Alberto Fernández y Cristina están implementando es exactamente el mismo modelo que se implementó en Venezuela desde el año 99. Y lo digo con dolor porque hay muchos venezolanos que eligieron a Argentina como un país donde exiliarse, donde protegerse. Y que lamentablemente hoy tienen el mismo desespero y la misma desesperanza al ver que este país repite un modelo que fracasó en Venezuela. Y esta gente no lo hace de una forma ingenua. El socialista no es ingenuo. El socialista que llega al poder sabe a qué llega y sabe que su propósito es la dominación total de la libertad de la gente hasta un punto de que pisotean la dignidad del ser humano. Entonces, así como te digo que lo que sucede en Argentina es muy, muy similar a los procesos que vivió Venezuela o que ha vivido Venezuela durante los últimos 24 años, también debo decir que Argentina tiene una gran posibilidad de tener, y valga la cuña y me perdonan aquellos que quizás no son tan cercanos a las ideas o las formas de Javier Milei. Creo que Milei es un referente de la defensa de la libertad. La libertad se defiende con garra, se defiende con ideas, con planteamientos que aunque parezcan descabellados, que las formas no sean las comunes, se hace así desde el alma. Y lo sabemos los venezolanos, creo que nosotros somos una generación que hemos dado tanto por la lucha de la libertad que seguro que cuando la tengamos la vamos a defender con locura y que tenga un espíritu que debe contagiarse en todo el continente. El valor de la libertad es innegociable. Nosotros, yo tengo 23 años y la dictadura en Venezuela tiene 24 años en el poder. Yo nunca vi libertad y democracia, pero lucho todos los días conquistarlo. Hay una generación entera deseosa de vivir en libertad y estamos haciendo todo lo posible por conquistarlo. Así que no permitan que su democracia, que su libertad sea desquebrajada por la ambigüedad, por la ingenuidad, por no estar consciente de lo que implica tener un gobierno socialista. Pero para aterrizar nuevamente en Argentina, y perdóname que quizás la emoción me lleve a otras ideas, creo que Argentina tiene la posibilidad de creo que Argentina tiene la posibilidad de planear un proyecto que agresivamente acaba con una nación. Pero sí, en definitiva, el proyecto de Alberto es muy similar al proyecto de Ortega, Maduro, Díaz-Canel y incluso Boric en Chile, aunque muchos no lo quieran ver. Pero son las mismas ideas, es la misma gente, por eso se quieren tanto y se defienden con tanta fuerza, ¿no? Porque es un mismo proyecto. Bueno, gracias a los dos. Gracias, Marcos. Ojalá que bueno. ¿Sí? ¿Puedo contar algo? Soy Agustín Micaeli, bueno, de Argentina. Bueno, voy a hablar un poco con los chicos, lo conozco a Franco, a todos. Comparto lo que dice Marcos. El tema acá, que en la República Argentina es muy complejo, está muy complejo, porque está muy dividido absolutamente todo, en un Boca River, con el tema de los libertarios que también están metidos, también la parte del justicialismo con todas las diversiones que tiene justamente Cristina, Alberto y bueno, y todo lo que está pasando. La verdad que está rozando casi la parte como los rusos, digamos. Está muy complicada la parte en la Argentina, porque está todo muy
tergiversado, las noticias se dicen de un lado y del otro, se la van tergiversando. Está muy, muy complicado. La verdad que la gente acá la está pasando realmente muy mal económicamente, no alcanza para nada la plata y la estamos realmente pasando muy, muy, muy mal. A todo nivel y bajo todo punto de vista. Y la Argentina tendría que tener otra mirada, porque tiene todo para crecer. Pero lamentablemente los propios argentinos se auto boicotean votando siempre lo mismo. Es un círculo vicioso. Eso quería acotar y bueno, no sé qué les parece. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Ramiro, no sé. Sí, José. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Estoy muy contento de estar comunicándome con ustedes. Mi nombre es José Rodríguez, desde el Perú. Me siento contento de estar con todos ustedes. Es una invitación que me han realizado. Soy el presidente y fundador del Frente Democrático Yo Soy Perú. Y también presidente y fundador del Foro Democrático Latinoamericano. Y es importante para mí, en estos momentos, poder comunicarme con todos ustedes y escuchando sobre todo la importancia y la preocupación de todos ustedes en estos momentos que vivimos. Por eso es importante la democracia en todos los países. Por eso es importante que todos tenemos que hacer una función importante en cada uno de los países. De poder hablar de democracia, de poder buscar una nueva generación de gente demócrata para que se pueda ingresar a la política. La política de cada uno de los países ha venido a menos porque han confundido lo que es la política con lo que es la verdadera política. La política está creada para servir al pueblo, no para servirse de la política. Y en muchos países, el socialismo, que es el comunismo, que es lo mismo, utiliza como carne de cañón al pobre, a la gente humilde, al pueblo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es enfrentarse ideológicamente a esa gente. No darles espacio. Enfrentarles. Porque tenemos que pelear por la democracia. En el Perú, como verán, ha habido un fraude y que a raíz de ese fraude que ha entrado un tal Castillo al poder, yo no digo presidente porque no me considero presidente de casi 2 millones de peruanos tampoco. Venimos teniendo manifestaciones en todo el país. Y no sé si a ustedes les llegarán las noticias, pero en todos los departamentos lo tratan como cualquier cosa. No sé si a ustedes les llegarán las informaciones. Pero todos estamos unidos en el país. Todos nos conectamos. Es lo que ustedes tienen que hacer. Conectarse en diferentes departamentos de Uruguay, de Argentina, y que nazca una corriente demócrata. Porque no podemos permitir que delincuentes, como es el comunismo, el socialismo, es lo mismo, perdónenme la expresión, la misma porquería. No podemos permitir de ninguna manera que puedan pasar por encima de la gente humilde. Eso sí, ustedes son las personas que tienen que ir hablando, conversando, dialogando en los mercados, agrupándose en diferentes personas, no sé, hacer unas colectas para hacer carteles, no al comunismo, diferentes carteles, en diferentes pinturas, en diferentes sitios. Nosotros desde ahí tenemos 480 manifestaciones en Lima. Imagínense en todo lo demás puntos del Perú. Imagínense. Entonces, el peruano está haciendo, vamos a decir, le está haciendo la pelea
estamos ya a 2 o 3 meses, calculo yo, que no pasa de diciembre este presidente, que va a ser bajado del telón, va a ser bajado del escenario, porque el pueblo que estamos, en ese caso, convocando para una marcha nacional, para ir directamente a Palacio a decir y explicarles que se va a ir. Entonces, nosotros, es lo que quiero transmitirles a todos ustedes también. Usted tiene que tener firmeza, pelear por su país y no permitirles el camino a esta gente que lo único que hace es tratar de dividirnos y confundirnos. Ustedes tienen que saber exactamente quién es quién. ¿Quién es quién? Porque ellos tratan de dividirnos y hacernos pelear. Ustedes tienen que ser inteligentes. José, te agradezco, pero estamos un poco sobre la hora, ya para ir cerrando. Incluso está Guzmán de Rumania, que nos puede aportar su opinión y ya dejamos en él el cierre. Si me permitís, un poco, bueno, agradecerle a Marcos, a ti por tu representación. Muchas gracias. Y un gentil, en este caso, agradecimiento a todos ustedes. Y les invito, en el lapso de ya de 3 meses se está empezando en lo que es las primeras reuniones del Foro Democrático Latinoamericano con muchos políticos en este caso. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a ti, también a Agustín por el lado argentino. Y un poco también, digo, sabía que este tema un poco más picante, por así decirlo, en criollo, y también que se genera mucha opinión, iba a dar que hablar desde todo punto de vista. Así que vamos dejándolo por acá porque si no es interminable. Proponemos en un futuro sí crear un foro para poder discutir todos estos temas internacionalmente incluso. Gracias por la presentación. Humán. No, gracias a ti, Ramiro, gracias a todos los que se conectaron. Para mí siempre es un valor poder compartir nuestra experiencia y aquí lo que puedo tener soluciones a futuro de defensa para poder mantener la democracia y la libertad en nuestro país. Muchísimas gracias a todos, todo el éxito y que siga la lucha por la libertad y la democracia. Muchas gracias. Y espero que tu país pueda encontrar la democracia y la libertad. Humán. Claro que sí lo va a encontrar. Bueno, buenas noches a todos. Primero quería saludarlos. Nosotros estamos desde Rumania en una conferencia internacional representando al Uruguay de telecomunicaciones. Son las 3:50 de la mañana, o sea, en plena madrugada por la diferencia horaria. Pero quería agradecer especialmente a los brillantes expositores que hemos tenido y que nos han compartido sus conocimientos. Agradecer a Julia, que la estoy escuchando en varias oportunidades. Es una grosa en el sector tecnológico y de reclutamiento, y de los cuales veía que es una muy buena experiencia la que ella compartió con todos nosotros, especialmente con los jóvenes, en esa primera opción importante de lo que es conseguir el empleo y cómo presentarse y cómo hoy la tecnología es un elemento fundamental y clave para esto. Y además lo que significa el sector tecnológico, que Julia lo sabe muy bien, donde ahí hay empleo. O sea, tenemos que buscar y seguir incentivando a los jóvenes a que vayan a trabajar en un lugar, en un sector donde hay sobreempleo, con muy buenos ingresos, en distintas gamas de actividad, que capaz que en eso después nos podrías, Julia, más adelante guiar en ese sentido, pero creo que es un gran incentivo porque ahí está el verdadero desarrollo. Nosotros del Ministerio de Industria estamos trabajando activamente para ir fomentando estas nuevas habilidades y en la cual el país quiere desarrollar este hub tecnológico importante. Agradecer especialmente a Daniel Pérez, el Director Nacional de Empleo, a través representando a nuestro ministro Mieres, gentilmente nos está dando las herramientas jurídicas fundamentales que el gobierno impulsa y que las implementa día a día, donde el Estado tiene que estar cerca, donde hay muchas más herramientas que estamos seguramente trabajando, y agradecerle activamente a Daniel, ¿no? Gracias especialmente, Daniel, te digo desde acá por no dudar en este sentido participar, y después saludar a este gran debate que tuvimos sobre el tema fundamental, ¿no? Nada menos que la libertad, ¿no? Vimos lo que está pasando en Argentina, que me duele mucho en el alma ver lo que en la vecina orilla
cómo se va degradando día a día la libertad, cómo se están perdiendo valores y requisitos fundamentales para poder vivir en paz en lo que podemos hacer y donde la gente se empieza a destacar, como ha sido siempre en todos lados, por los talentos, por las virtudes, por las capacidades, por los sueños, por sus habilidades y por su deseo de seguir creciendo. Lamentablemente, en otros lugares existe gente que constantemente, a veces con cantos de sirena engañosos, comienzan a, obviamente, a degradar el entusiasmo. ¿Para qué? Para que empiece a caer la democracia y la libertad. Hemos hablado de trabajo, hemos hablado de libertad, hemos hablado del conocimiento como elementos fundamentales para tener una sociedad democrática y libre. Acá en Rumania, vine por primera vez, estoy caminando en países que han sufrido o la guerra o que han sufrido los sectores comunistas o socialistas. Acá vemos edificios que son algunos muy importantes porque vienen de la época imperial. Después vemos un cierto decaimiento en la sociedad, desde que uno lo ve desde los vehículos hasta sus estructuras físicas. Y de esa manera vemos cómo a veces son sociedades que no avanzan, que no crecen y que no van hacia el futuro y que no ven el horizonte del mañana. Pero lo más importante es que ustedes que son jóvenes, que están iniciando las primeras experiencias políticas, tengan estas herramientas, porque a veces creemos que hablar de libertad y democracia es algo natural. No es tan natural, ¿no? Nosotros en Uruguay tuvimos una dictadura hace 30 años atrás, más de 30 años atrás, y realmente yo era chico, pero supimos sufrir los efectos de la dictadura. Lo que pasa es que muchos creemos que esto nunca la vamos a poder perder, y se pierde cuando se corta el diálogo, cuando se empieza a creer en gente que empieza a vender esperanzas basadas en un exceso de Estado, coartando de la libertad por sobre todas las cosas. Empezamos a caer en temas que no tienen solución y que vemos que en todas partes del mundo decaen. Así que es muy importante, chicos, participar. Pero participar no en un Zoom o en un Meet, sino participar día a día en la actividad política, ¿no? Veo varios de ustedes que están con los ojos brillosos de querer participar en política, y eso, mucha fuerza. A todos ustedes que van a ser el futuro de esta agrupación y del país, porque militando es como se hacen las cosas, pero militando por el bien, militando por la democracia y por el bien. Así que, chicos, nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Guzmán. Nos vemos. Saludos a todos y gracias a los expositores. Muchas gracias, es un placer. Muchas gracias por la Gracias. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias.